hermanos, hermanas, gente de YouTube, un nuevo video del canal, Cristianos de Uruguay al Mundo, continuando peregrinando con amor. Hoy analizando la doctrina y el origen de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como se le llaman, mormones. Esperemos que les guste el video de hoy y el análisis que se va a desarrollar relacionado, como siempre, analizando lo que dice la Biblia y lo que dice la doctrina de la Iglesia que vamos a analizar. Espero que les guste, que nos sea de utilidad para que podamos crecer espiritualmente tanto ustedes como nosotros, para darle adelante en la vida como cristianos y cuando tengamos que estar frente a nuestro Señor, estemos con la frente en alto, diciéndole hicimos lo que tú nos dejaste en las Escrituras. Gracias a todos por los mensajes, gracias por los comentarios de los videos anteriores. Me alegro mucho que les haya gustado el tema de los testigos de Jehová. Si no lo vieron al video de los testigos de Jehová, les recomiendo que lo miren. Al final de estos videos siempre pongo las miniaturas de los mismos para que puedan arrimarse. Si no, hagan un clic en el logo del canal y ahí les va a llevar directamente al canal mismo donde están los videos todos subidos. Gracias por estar ahí, gracias por sus saludos. Empecemos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones. Esta iglesia fue fundada por el estadounidense Joseph Smith el 6 de abril de 1830 en la región occidental del estado de Nueva York, bajo el nombre de la Iglesia de Jesucristo. Smith pretendía fundar una nueva Jerusalén, en Missouri, a la que llamaría Zion o Sion. Él nació en 1805, falleció en 1844 con 38 años. Esas son las imágenes que conocen muy bien. Una es la de José Smith, la de abajo es una foto muy reciente que alguien encontró que dice que es José Smith. Algunos consideran que sí, realmente fue él, está bajo análisis actualmente, pero hay una gran posibilidad que sea. Y a la derecha tenemos la visión, que la vamos a ir analizando. Vamos a ver cuál fue la visión que tuvo Joseph Smith, de qué se trata. Y bueno, vamos a ir viendo si es correcto o no. Vamos a ver qué dice la Biblia. La base donde nosotros sacamos siempre son bases oficiales, sacadas de sus páginas oficiales. Ustedes van a ver que dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la parte superior de la pantalla, porque es sacada de la página web. Ustedes ponen eso y le aparece la página web y puede sacar información. Vieron que hay una parte que dice bibliotecas, aquí en la parte superior, abajo de ese nombre, ahí donde uno puede encontrar los libros de ellos y estudiarlos uno por uno. Cuando José Smith tenía 14 años, sintió deseo de saber a qué iglesia debía unirse y como consecuencia le preguntó a Dios en sincera oración. En respuesta de su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se le aparecieron a José y le dijeron que la verdadera iglesia de Jesucristo no estaba sobre la tierra y que ellos lo habían escogido a él para que la restaurara. Por lo tanto, ya acá tenemos el inicio de quién es José Smith. José Smith, como vimos en la diapositiva anterior, es ese niño que aparece arrodillado aquí a la derecha. Cuando tenía 14 años le preguntó a Dios, ¿a qué iglesia me voy a unir? Le apareció la imagen de Jesucristo y el Padre de Jesucristo, Dios en su conjunto, aparentemente, y le dijo que no se uniera a ninguna de las iglesias. La verdadera iglesia no estaba sobre la tierra. Ahí le apareció y le dijo, ¿sabes qué? No está la iglesia de Jesucristo en la tierra. Esto fue en 1820 que se le aparecieron. Ya dijimos nosotros en el segundo video o en el primer video del canal de si Jesús había existido, y manifestamos que la imagen de Jesús, que todo el mundo entiende, la persona de pelo largo y de barba, es incorrecta, que está basada en una falsa doctrina del siglo IV o V, cuando los católicos iniciaron a dar una formología a lo que se entendía como Jesús. Acá se ve que los mormones continúan con esa formología. Que entienden Jesús es ese hombre de pelo largo y a su vez el Padre lo redoblan un poquito más viejo que Jesús, también pelo largo, peludo y barbudo más. En la Biblia en ningún momento menciona que Jesús tuviera esas características físicas, sino viene en el primer video y lo van a analizar. En 1820 pregunta a qué iglesia entrar. De arranque le dicen que no hay ninguna iglesia correcta sobre toda la tierra y que ellos le van a decir a José Smith, le van a dar la orden o el trabajo para restaurar o formar la iglesia. Vaya encomendación. Vamos a ver si la Biblia atribuye esa situación o no. En 1831 Smith y sus primeros fieles se mudaron a Kirtland, Ohio, y establecieron un asentamiento en el condado de Jackson, Missouri. Sin embargo, en 1833 los colonos de Missouri
los expulsaron violentamente y los miembros de la iglesia fracasaron en su subsiguiente operación paramilitar. Para recuperar la tierra debió irse de allí abruptamente en 1838, luego de un escándalo económico que provocó diversas desafectaciones y por el cual Smith debió enfrentar varias demandas por enriquecimiento indebido y la creación de un banco ilegal. En 1839, los miembros de la iglesia se instalaron en la ribera del río Mississippi, donde fueron a la ciudad de Nauvoo. Por esta época, José Smith comenzó a introducir la poligamia entre sus más allegados y a establecer nuevas ceremonias que supuestamente permitían a los justos convertirse en dioses. Así es como arrancamos la cuestión. La idea de él era que en el estado de Nueva York se estableciera la nueva Sion, pero se fue alejando un poquito más al centro del mapa de Estados Unidos en aquella época. Este es el lugar donde él falleció, José Smith, y el sistema de justicia penal. Como nosotros habíamos hablado anteriormente del fundador o de uno de los fundadores de los Testigos de Jehová, también es propio hablar de quién fue José Smith, más allá de la doctrina que él predicaba. Desde el punto de vista social, es un hombre actualmente reciente. Estamos hablando de casi 200 años de su existencia, no hace tanto, no estamos hablando de 2000 años como la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de 200 años. 1844 falleció, 1805, 1810, estamos en el 2020. Acá es donde él falleció, en 1844, el 27 de junio. Smith y algunos de sus seguidores estaban presos en esta cárcel de Illinois. ¿Por qué el sistema penal y José Smith? Porque estuvo involucrado, estuvo denunciado varias veces y fue perseguido por la policía por esas denuncias y por la justicia, hasta que en una de esas investigaciones que fue llevado a esa cárcel y bueno, ahí vino una turba y lo asesinó. Por ejemplo, en uno de los juicios que él tenía, ahora voy a indicar qué tipo de juicios tenía en contra, él fue procesado, llegó a una sentencia en contra de él en 1826 como persona desordenada, y de ese proceso y de ese expediente judicial se puede deslindar, por ejemplo, estos datos de la acusación contra él. Por ejemplo, Smith dijo que tenía cierta piedra que ocasionalmente había mirado para determinar dónde estaban los tesoros escondidos en las entrañas de la tierra, que profesaba decir de esta manera dónde había minas de oro a cierta distancia bajo la tierra, y que había buscado al señor Stowell varias veces y le había informado dónde podía encontrar estos tesoros, y que el señor Stowell se había dedicado a excavar en busca de ellos, que en Palmira fingió saber al mirar estas piedras dónde estaba enterrado el dinero acuñado de Pensilvania, y mientras estaba en Palmira había averiguado con frecuencia de esa manera dónde había objetos perdidos de diversos tipos, que en ocasión había tenido el hábito de mirar a través de estas piedras para encontrar objetos perdidos durante 3 años, pero que últimamente casi le habían abandonado debido a que dañaba su salud, especialmente sus ojos, haciéndolos doloridos. El tribunal declaró que era culpable José Smith de persona desordenada. ¿Qué quiere decir esto? Es que en este juicio se lo condenó porque decía que podía encontrar determinados bienes mirando determinados objetos, les cobraba a la gente y la gente iba y no encontraba nada. Y así fue que iba uno, iba otro, iba uno, y así él ganaba un poco de dinero en sus orígenes para vivir. Es decir, diríamos que ¿qué tal si aparece una persona hoy en día y te dice, mira, te voy a encontrar dinero bajo las tierras, me pagás $1000 y te digo dónde está? Y vos le pagás y después buscás donde él te dijo, no encontrás nada, pero después lo vas a buscar y si no encontré nada y el tipo ya había desaparecido. Una cosa así fue condenado por persona desordenada por esas actuaciones. Es lo que surge del expediente. Otro expediente contra él, por ejemplo, era de perjurio, fornicación y poligamia. Fue en mayo de 1844, porque él se casó con varias mujeres y en ese momento se estaban atribuyendo o creando las leyes para que la poligamia fuera un delito penal. En mayo de 1844, un gran jurado colorado de Hancock acusó a Smith de perjurio, fornicación y poligamia. Mayo de 1844. Recuerde que él falleció el 27 de junio de 1844, así que esa acusación fue bien cerquita del momento de su muerte. El cargo de perjurio se basó en el testimonio de Joseph J. Jackson y Robert D. Foster,
mientras que el testimonio de William Law dio lugar a cargo de fornicación y poligamia. Smith compareció ante el tribunal del circuito y su juicio se propuso hasta el próximo periodo del tribunal, pero nunca llegó a determinar la sentencia porque fue asesinado antes, en junio del 44. Esta es la tabla de eventos y de acusaciones. Hay cargos donde él fue sobreseído, no culpado, pero hay cargos que sí. Hubieron varios, por ejemplo, persona desordenada del año 1826, lo que le había mencionado recién, persona desordenada, banca ilegal, conspiración para asesinar a Grandis Newell, fraude bancario, amenaza al juez Adam Black, traición contra Missouri, conspiración para asesinar al gobernador Boggs, traición contra Missouri, perjurio, fornicación y adulterio, incitar un motín, traición contra Illinois, Robert F. Smith. Y acá tiene los concausados, en los últimos, por ejemplo, en varios. Y bueno, y acá culpable, no culpable en disputa, culpable, pagó $1.000 de fianza, etcétera, etcétera. Y los últimos 4 o 5 juicios quedaron en lista de espera para una próxima sesión del tribunal, pero fue asesinado antes. Ese era José Smith como persona, que habla de la poligamia, que habla de personas desordenadas, que habla de motín. Sin embargo, esa persona fue la elegida por Jesús y el Padre para restaurar la iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Y bueno, vamos a ver qué dice la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. La única iglesia verdadera y viviente. Una revelación dada al profeta José Smith en 1831, poco después de la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenía que ver con aquello a quienes se había dado poder para establecer los cimientos de esta iglesia. El Señor después hizo referencia a la iglesia como la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido. D y C 1:30. Eso lo vamos a ir analizando qué significa. Bueno, y esto es Doctrina y Convenio, que es uno de los libros que usa la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque la gente piensa que es solo el libro del Mormón y la Biblia lo que usan, pero no. El libro del Mormón y montones de otros libros que vamos a ir analizándolo. Todo en nuestro caso, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, descansa sobre la validez de esa maravillosa primera visión. Nada sobre lo cual basamos nuestra doctrina, nada de lo que enseñamos, nada de aquello por la cual regimos nuestra vida es de mayor importancia que esa primera afirmación. Sostengo que si José Smith habló con Dios el Padre y con su Hijo amado, entonces todo lo demás de lo cual él habló es verdadero. Esta es la bisagra sobre la cual gira la puerta que se abre al sendero que conduce a la salvación y a la vida eterna. Todos los mormones tienen que creer con firmeza, como se cree en Dios, que a José Smith se le apareció el Padre de Jesús y Jesús en la tierra, y le dijo que iba a restaurar la iglesia. Y no solo creer para entender si acepto o no que se le apareció el Padre y el Hijo, sino mire lo que dice acá, que es la base de la salvación. Y conduce, esta es la bisagra sobre la cual gira la puerta que se abre el sendero que conduce a la salvación y a la vida eterna. Válgame Dios, creer en esa situación como si fuera la llave para ir al cielo. En esta diapositiva vamos a ver qué es lo que dice José Smith de esa aparición. No bien se me apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado a reposar sobre mi luz. Vi en el aire arriba de mí a 2 personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro: este es mi hijo amado, escúchalo. Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, luego que me hubo recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error, y cuál debía unirme. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error. Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos que profesaban se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseña como doctrina los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Y acá utilizan un versículo de la Biblia, pero que se refería a otra cosa.
queridísimos hermanos, los mormones tienen que creer como firmeza que se le apareció el Padre y el Hijo a José Smith y le dijo que ninguna iglesia de la tierra, ninguna organización religiosa es correcta, sino que son abominables a los ojos de Dios, y que le va a dar a José Smith la orden y el trabajo de restaurar la verdadera iglesia. Entonces los mormones consideran que van a la única y verdadera iglesia que les conduce al paraíso. Si no entran por ahí, no van a ir al cielo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Juan capítulo 1 dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por lo tanto, la Biblia dice que el Padre de Jesucristo, nadie lo vio jamás. En los 5.000, 6.000, 7.000 años de Biblia histórico, o los 4.000 o 3.000 anteriores a Jesús, nadie lo vio al Padre. Ni apareció cuando vino Jesús acá. No apareció el Padre, solo se escuchó la voz desde el cielo. Este es mi hijo amado, a él escuchar. No, pero acá a José Smith se le apareció el Padre y le dijo: mira, este es Jesús. Bien, interesantísimo. Sigamos viendo lo que dice la Biblia. Lucas 24. Y les dijo: ahí está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entender que Jesús vino a predicar nuevamente acá a José Smith, a los Estados Unidos, y decir que las iglesias son totalmente abominables, es desmerecer la orden directa de Jesús a los discípulos de Israel en aquel tiempo, que les dio la orden de empezar a predicar el Evangelio o las doctrinas de Jesús desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Está clarísimo que él dio la directiva, él hizo una misión cuando vimos, que ya los cristianos las tenemos bien clara, que fue la de morir por nosotros en la cruz, como acá dice, y ordenar después de eso el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Al morir Jesús en la cruz, nos dice a nosotros, los cristianos, que prediquemos que todos cometemos errores, que le pidamos perdón a Dios por nuestro pecado, y que Jesús en su cruz murió por nosotros, y que de esa forma quedamos limpios y comenzamos el camino correcto para ir al cielo. Pero que después volvió porque se le olvidó algo o para reforzar, no encuadra en lo general de la Biblia. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere o fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A Dios nadie lo vio. Jesús nos mandó a nosotros, que después de haber realizado su misión en la tierra, les mandó a los cristianos, aquellos que entienden que son cristianos, a predicar el evangelio a todo el mundo. Es lo que hacen los cristianos en esencia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, que lo que está en la Biblia. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se fue, no desapareció, permaneció con nosotros en la Escritura, en el Espíritu Santo que nos guía para predicar el Evangelio. No desapareció y después apareció de nuevo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, esto es en Hechos capítulo 1, cuando terminó todo, cuando había sido resucitado, cuando se le había aparecido a varias personas después de su resurrección, el momento en que tuvo que partir, el momento en que nos dejó desde la tierra. Miren lo que dice: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por lo tanto, se fue en esta visión dada en Hechos 1, y los ángeles le dijeron: muchachos, ¿qué quedan mirando al cielo? Vamos a hacer lo que él nos dijo, ir a predicar, a laburar, digo, entre comillas, ¿no? A desparramar el amor, a desparramar la doctrina de paz y de benignidad de Jesús. No se queden mirando el cielo. Ahora hay que hacer, así como lo vieron que se fue, él no se fue del todo, va a volver, como les dijo a ustedes, va a volver. Como se fue, así vendrá de nuevo, vendrá desde el cielo con
todas las misiones que él estableció. Y en base a esas misiones de cómo él va a venir, miren lo que ya lo hemos leído en este canal, en 1 Tesalonicenses 4 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el arrebato, o el rapto. Él prometió volver. Una vez que él se fue, y lo vieron ver como leímos anteriormente, él nos da la promesa que va a volver y va a raptar a sus cristianos. Los va a llevar, van a ser arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Después va a venir, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre mucha morada hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que Jesús fue a prepararnos lugar, a esperar a que cuanto más informemos de la salvación a la gente, más gente va a haber en ese lugar. Está esperando eso y está acompañándonos con el Espíritu Santo y está guiando la iglesia correcta con esa misión. Y la iglesia está esperando esa segunda venida, o el rapto o el arrebato. Y después en Apocalipsis dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y acá estamos hablando de la segunda venida, o la tercera venida, depende de si consideras la segunda el rapto o no, donde ahí todo el mundo le va a ver y los que le traspasaron lo verán y harán gran lamentación. Estamos hablando ya del Apocalipsis, estamos hablando ya de la batalla del Armagedón, donde ya la gente va a verlo a Jesucristo, todos aquellos que no creían, bueno, y van a decir, pucha, cómo nos equivocamos, realmente él era el Mesías. Los judíos le va a pasar eso, y muchas falsas doctrinas y falsas iglesias lo van a decir, pucha, cómo nos equivocamos nosotros también. Está clarísimo que las venidas de Jesús están ya profetizadas en la Biblia. Estoy leyendo profecías, estoy analizando profecías de la propia Biblia, de la venida de él. No era que iba a venir de forma oculta a una persona y restaurar su iglesia que dejó en los primeros siglos, de ninguna manera. Pero José me dijo que se le apareció y le dijo que todas las iglesias estaban equivocadas y que venía a formar la iglesia de nuevo, de forma restaurada. Esa era la base de la doctrina de Jesucristo de los santos de los últimos días. Yo entiendo que no, que en la Biblia está clarísimo que Jesús se fue a prepararnos lugar, está clarísimo que las venidas de Jesús están profetizadas con claridad. Decir que apareció una persona para restaurar la iglesia me suena medio raro, me suena incorrecto y me suena a falsa doctrina. Hay más cosas en la Biblia que apoyan esto que estoy diciendo y va a dar la razón en el entendimiento de lo que estamos expresando. Y ojalá que podamos todos entenderlo así. Si estoy equivocado y estoy analizando mal la Biblia, me indican en los comentarios. ¿Ok? Y acá miren este broche de oro con respecto a las apariciones de imágenes de luces que nos indican que tenemos que hacer un evangelio diferente o que tenemos que restaurar la iglesia. En Gálatas capítulo 1 está para mí lo más importante en base al análisis de orden de Dios en cuanto a la iglesia y de ponernos frente a la iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día y decirle, mire, en Gálatas capítulo 1 versículo 6 en adelante dice esto. Vamos a analizarlo. Estoy maravillado, dice el escritor de esta carta, que está en la Biblia, Gálatas, la escribió Pablo, y dice así, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estamos hablando de evangelio diferente. No que haya otro, eso quiere decir, no que haya otro evangelio, no existe. No hay otro evangelio, pero a vos te dicen que hay un evangelio diferente. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Repito, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa maldito. Es decir, que las personas que llevan adelante un evangelio diferente es maldito. Y aún, aunque ese
nuevo evangelio fuera predicado, dice, o aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente. ¿Qué le pasó a José Smith? Según él, dice que le aparecieron dos figuras celestiales. Según él, le dijeron que era Jesucristo y el Padre, y le dijeron, no es, la iglesia correcta no existe, no te unas a ninguna, yo te voy a dar el verdadero evangelio para que lo prediques vos. Los mormones, o los sud, manifiestan que no tienen otro evangelio, pero sin embargo sí lo tienen. Vamos a analizar el evangelio de ellos, si es igual al de la Biblia. Vamos a ver si los mensajes de ellos se concentran en los mismos fundamentos y bases bíblicos que nos dejó Jesucristo. Si no son así, es otro evangelio diferente. ¿Ok? Por lo tanto, si una persona sigue un evangelio diferente, ya de por sí la Biblia no muchas veces maldice. Acuérdense que Jesús nos mandó a no maldecir, sino a bendecir. Que seamos fuente de bendiciones para todo el mundo. Y acá Pablo con claridad, defendiendo la iglesia, defendiendo los valores cristianos, dice, si aún un ángel del cielo, cualquier persona te dice un evangelio diferente, sea maldito. Y lo repite, lo dice 2 veces, sea maldito. Por lo tanto, muchachos, a abrir los ojos, a no entrar en una iglesia que realmente sea maldita desde el punto de vista bíblico, donde la propia Biblia te lo dice. Y no te lo digo yo ni fulanito, la Biblia mismo te lo dice. Termina esos versículos de Gálatas, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Queridísimos hermanos, está claro, la venida de Jesucristo están establecidas en la Biblia. La orden a los cristianos está establecida en la Biblia. La orden de Jesús está establecida en la Biblia, por medio de las palabras de Jesús y de sus apóstoles. Y nos dice que si un nuevo evangelio es predicado, queda anatema. Mire lo que dice el libro del Mormón. Un evangelio restaurado, otro testamento de Jesucristo. Si vos ves en el libro del Mormón, ya de arranque te dice, el libro del Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y acá dice, si alguno predica otro evangelio diferente, un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban, pero si alguien modifica, sea anatema, predica diferente evangelio, y acá ya te habla de otro testamento. Ya de por sí en la tapa del libro te tienes que dar por enterado que estás siguiendo un evangelio diferente y que estás entrando en la maldición establecida por Pablo en la carta de Gálatas. Entremos a las páginas del libro del Mormón y tratemos de averiguar cuáles son sus bases y sus doctrinas. Dice así, en la página, todo esto lo sacó de la página web de la iglesia, esa de forma oficial. 3 años después de haber recibido José Smith la primera visión, Dios envió al ángel Moroni para darle instrucciones acerca del evangelio restaurado de Jesucristo. Otra vez, un ángel que se acerca a darle instrucciones a José Smith, lo que recién hablé de Gálatas. ¿Okay? Hay que tener en cuenta esa advertencia bíblica de recibir instrucciones diferentes a las establecidas en la Biblia. Al llegar a saber que el libro del Mormón es verdadero, también llegará a saber por medio del Espíritu Santo que José Smith fue un profeta de Dios, que él restauró el Evangelio de Jesucristo y que en la actualidad profetas y apóstoles guían a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Acá tenemos los cimientos y las bases de entendimiento de esa iglesia. El señor José Smith se transformó en un profeta y por medio de él dio puntapié a que subsiguientes profetas, después de José Smith vino otro y otro y otro hasta tener el de la actualidad, son las que guían la iglesia de Jesucristo, los profetas y los apóstoles, porque restauró la iglesia del siglo I y estableció 12 apóstoles también. Tal como Dios lo había hecho con Adán, Noé, Abraham, Moisés y otros profetas, él llamó a José Smith a ser el profeta por medio del cual se restauró el evangelio completo. Válgame Dios, la verdad que esa iglesia sí que tiene sobre sí una gran responsabilidad según ellos mismos. Y acá, por ejemplo, en las páginas del Mormón, entramos en lo que se llama la historia mormona, donde se habla de las tribus de las Américas, de cómo se trató de llevar adelante la historia a través de unas planchas de oro, donde hablan de esas tribus que hubieron en América antigua, alrededor de 600 a.C. hasta 400 después de Cristo, que tuvieron contacto con Jesucristo, que Jesucristo después de resucitar en el año 30 apareció a esta gente de América que venían de Israel, que la base fundamental de esa gente que estaban acá en América era una familia judía, junto a otra familia, y bueno, le dan nombres a estas tribus que criaron varias ciudades, tuvieron guerras,
Y bueno, el libro de Mormón habla de todo eso y de cómo Jesucristo se apareció a esa gente de América y qué instrucciones le dio. Y bueno, que José Smith recuperó en unas planchas de oro. Por ejemplo, dice, alrededor del año 421 de la era cristiana, el profeta Moroni enterró anales sagrados de su pueblo en el cerro de Cumorá. Mucho después, para entonces un ser resucitado regresó y le habló a José Smith acerca de esos registros sagrados que contienen la plenitud del Evangelio. Tal como el Salvador lo dio a conocer a los antiguos habitantes del continente americano, esos anales constituyen el libro del Mormón. Ahí está el Cerro Cumorá, lo estoy indicando, un mapa superior izquierdo muestra el lado derecho de Estados Unidos, la parte, el punto rojo de arriba indica cuál es el monte Cumorá o Cumorá, que queda cerca de Nueva York. Qué coincidencia, los testigos de Jehová tienen su base en Nueva York, los mormones tienen sus inicios en el Cerro Cumorá de Nueva York. Las planchas mayores de Nefi fueron mantenidas continuamente hasta 385 después de Cristo, cuando el profeta Mormón, viendo que la destrucción de la nación nefita era inminente, abrevió las planchas mayores de Nefi. Este compendio, con adiciones del hijo de Mormón, Moroni, fue parte de un juego de planchas de oro que Moroni entregó a Joseph en 1827. Mormón hizo un resumen de la historia de su pueblo, los nefitas, y se lo entregó a su hijo, y su hijo lo escondió en el cerro Cumorá. Después apareció en 1827 como un ángel, este señor Moroni, que vendría a ser el hijo de Mormón, y le dijo que en tal lado estaban esas planchas de oro. José Smith fue, desenterró y empezó a traducir ese libro, porque el idioma no era el español o el inglés, digamos, en aquellos tiempos, sino que él era denominado egipcio modificado, según se verá en el análisis que estamos haciendo en estos videos. Esas planchas de oro las entregó José Smith, y él, por medio de unos aparatitos, que es el Durín y el Tumín, podía traducir ese egipcio modificado al inglés, y así fue que se publicó en 1830 por primera vez el libro del Mormón. El texto del libro del Mormón, desde las palabras de Mormón hasta hasta el cuarto libro de Nefi, son tomadas del compendio de Mormón de las planchas mayores. Las planchas mayores eran principalmente la historia secular de los nefitas. Una segunda visión, esta vez de un ángel llamado Moroni, el cual indicó que sobre una colina cerca de Palmira encontraría enterrados unos manuscritos en planchas de oro, los cuales serían un compendio de profetas pertenecientes a las Américas antiguas. Tales escritos, redactados en una lenguaje extraña, serían supuestamente traducidos por José Smith gracias a unas piedras de evidente denominadas Urim y Tumín. Este libro, denominado Libro del Mormón, según el cual Jesucristo habría visitado en América después de la resurrección, constituye uno de los textos canónicos de la religión. Si vamos a la página oficial, dice, véase con respecto al Cerro Cumorá, pequeño cerro ubicado en la zona occidental del estado de Nueva York, Estados Unidos de América del Norte. Fue allí donde un profeta antiguo llamado Moroni escondió las planchas de oro que contenían algunos de los registros de las naciones nefitas y geraditas. En 1827 el ángel Moroni, un ser resucitado, indicó a José Smith que fuera a ese cerro y sacara esas planchas y tradujera una porción de ellas. A la traducción se le conoce como Libro del Mormón. Los nefitas se reunieron en Cumorá. Cumorá se hallaba en una región de muchas aguas. Mormón escondió los anales en el cerro Cumorá. En Cumorá murieron todos los nefitas con excepción de 24. José Smith obtuvo las planchas del cerro Cumorá. Todo esto son escrituras sacadas del libro del Mormón y en sus varios libros que lo integran. Este es el cerro Cumorá, que está allá en donde se indicó en Estados Unidos. Se hacen ahí eventualmente, anualmente, en momentos teatrales donde revive lo que el libro expresa en esa batalla entre los nefitas y los lamanitas. Acá se encuentra, por ejemplo, un lugar donde se puede ir allí. Los mormón pueden visitarlo. Allí hay una estatua allí en bronce donde se lo ve al profeta mormón con el libro en las manos y la mano alzada. En abril de 1829, José Smith, teniendo a Oliver Cowdery como escribiente, empezó a traducir el libro del Mormón por medio del don del Espíritu de Dios. Una vez que José hubo terminado, otras personas tuvieron también el privilegio de ver las planchas de oro. Esos testigos registraron de la misma manera su testimonio, ya que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá
todo asunto. Muy bien, las planchas de oro están, se pueden corroborar, vamos a analizar la situación. Un ángel le dice que vaya a un lugar, va a encontrar unas planchas de oro en toda la historia de estas tribus que él manifiesta. José Smith encuentra, desentierra y empieza a traducirlas por medio de un juego de adivinación. Y dice que hay testigos que vieron eso. En la actualidad, el libro del Mormón no se encuentra y no existe. ¿Por qué? Porque el ángel mormón, según José Smith, se lo llevó. Pero antes de que se lo llevara, dice que hubieron testigos que vieron ese libro. Están los testigos. Si vos ves el libro del Mormón, da el nombre de testigos. Por ejemplo, estos tres: Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Warris. Y mire, por ejemplo, lo que dice: también testificamos haber visto los grabados sobre las planchas, dicen estos tres testigos, y se nos ha mostrado, donde está el recuadro, leo, por el poder de Dios y no por el de ningún hombre, y declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo y que trajo las planchas y las puso ante nuestros ojos, de manera que las vimos y las contemplamos, así como los grabados que contenían. Y sabemos que es por la gracia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo que vimos y testificamos que estas cosas son verdaderas. Esos tres, por la gracia, dijeron que lo habían visto las planchas de oro. Entonces se basan los mormones de que hubieron testigos que sí la vieron, que no solo José Smith vio esas planchas de oro y las tradujo, sino que hubieron testigos. Pero qué coincidencia, mire lo que pasó. El diario del discurso, Brigham Young dijo: los testigos del libro del Mormón que tuvieron las plancas en sus manos y conversaron con los ángeles de Dios, más tarde fueron abandonados a la duda, incluso a negarse a sí mismos que habían visto un ángel. Las propios Diario del Discurso es un libro oficial de los mormones, donde Brigham Young manifestó que los testigos después empezaron a cabilbar, a negarse a sí mismos, a dudar de lo que habían visto, a decir que no vieron nada. El mismo José Smith calificó de malvados y mentirosos a estos hombres, entre otras cosas humillantes, en Diario de Discurso 7:114 a 115. George A. Smith enumera a quienes han dejado la iglesia y menciona específicamente, entre otros, a los testigos del libro del Mormón. Más tarde, Martin Harris aseveró haber tenido un mejor testimonio del libro de Shakers que el que jamás tuvo del libro del Mormón. Al leer sobre estos testigos, uno saca la conclusión de que eran hombres inestables a quienes se convencía fácilmente. Por ejemplo, Martin Harris cambió la religión por lo menos 8 veces. Algunos del resto fundaron su propia religión más tarde. Por alguna razón desconocida, los tres testigos, Oliver Cromwell, David Whitmer y Martin Harris, fueron excomulgados uno tras otro alrededor del año 1838, estando vivo aún José Smith. Por lo tanto, los tres testigos que en el libro del Mormón figuran como que dieron fe, a lo último terminaron siendo excomulgados, porque empezaron a decir otras cosas, como que no lo habían visto o no. Entonces, el único que vio el libro, en definitiva, fue José Smith, y no los testigos que después fueron hasta excomulgados. Y a su vez no quedan registros ni de fotos ni de nada de que realmente ese libro existieron, el libro de oro. Unos 4 años después, José Smith declaró haber recibido el registro escrito en placas de oro y en un egipcio reformado, un idioma que solo él podía entender. También se le dijo no mostrar las placas de oro a nadie y que algún tiempo después unos cuantos elegidos tendrían el privilegio de verlos, testigos que después se desmintieron. Smith declaró que después de traducir las placas y publicar el material con el nombre del libro del Mormón, regresó las placas al ángel Moroni. Es lo que le estaba diciendo. Estamos basándonos de un libro que no existe. Nosotros en la Biblia tenemos base y fundamento de que existe la Biblia porque le están en los museos hoy en día. ¿De dónde se saca la base? De la lectura bíblica que hacemos todos los días. Y acá en el libro del Mormón se mencionó algo, una visión que es anatema, y todavía en un libro que ni siquiera se mostró a nadie. Y a los que dijeron que se lo había mostrado después fueron excomulgados, es decir, expulsados de la iglesia porque empezaron a decir que no habían visto nada. Vemos en esta imagen cómo José Smith, en un dibujo propio, identificó cómo él pudo traducir en ese egipcio reformado el libro del Mormón. Recuerde que el idioma egipcio reformado no existe. Existe el idioma egipcio, pero reformado no existe. No hay un registro de ninguna escritura en el mundo que se tome al egipcio y tenga algunas modificaciones para
la lingüística. No hay ningún científico lingüístico que dé fe a que existe este idioma. Sin embargo, según José Smith, ese libro de Mormón fue establecido en egipcio reformado. Acá en las Américas no existe ni un solo registro científico ni arqueológico que se hablara egipcio, ni menos reformado. El libro de Mormón afirma, en Mormón 9, versículo 32, que el idioma que usaban en América los levitas se llamaba egipcio reformado. El libro de Mormón dice que escribían en egipcio reformado. ¿Acaso un hebreo del año 600 a.C. sabía escribir en el egipcio antiguo reformado? ¿Qué es el egipcio antiguo reformado? Todos los lingüistas afirman que nunca habían oído hablar del egipcio reformado, a menos que sean mormones. Y la razón por la que los más serios lingüistas no saben nada de eso es porque se trata de un idioma ficticio. No existió nunca. ¿Hay alguna prueba de que los antiguos habitantes del Nuevo Mundo escribían en hebreo o en egipcio? Categóricamente no. No hay ninguna evidencia, no hay ningún rasgo hebreo, no existe en el dato iconográfico del glifo, no existe ni por la mínima, ni la remota idea de una escritura hebrea. La afirmación de que el libro de Mormón fue escrito en hebreo por esa comunidad que emigró y que todo eso se escribió en placas de metano de oro es algo imposible. Documentos escritos. La idea de que pudo existir un imperio que duró 1000 años, que de hecho sabía escribir, que no dejó ningún rastro histórico de nada, no puede ser posible. ¿Hay alguna prueba de que los antiguos americanos, entre el 600 a.C. y el 400 después de Cristo, escribieran en placas de metal? No. Según los mormones, el libro del Mormón es el libro más correcto de la Tierra. Bueno, la verdad que pasa por arriba de toda la expectativa de la Biblia. En Doctrinas y Convenios, que es uno de los libros del Mormón, en su sección 76 dice, según las varias revelaciones que se habían recibido, estoy leyendo lo que está suscrito en azul, era patente que se habían quitado de la Biblia muchos puntos importantes relacionados con la salvación del hombre o que se habían perdido antes de que se recopilara. Es decir, que en la Biblia hay elementos de la salvación del ser humano que no están. Por lo tanto, es necesario leer el libro del Mormón para ver qué es lo que faltó, qué es lo que le faltó a Jesucristo cuando vino y a los apóstoles decir. Simplemente me parece que es pecar de soberbia lo que Doctrinas y Convenios dice en 76. Pero también es una base para ellos, para decir, bueno, por eso justificamos nuestro libro y nuestras interpretaciones. La Biblia está clarísimo, ustedes lo pueden ver en los videos anteriores del canal y lo que se seguirán diciendo, donde la salvación está clarísima, vino, se predicó y se manifestó que la salvación era de una determinada forma. Jesús, cuando les dije hoy al comienzo del video que mandó a los discípulos a predicar el evangelio, ya los evangelistas y los apóstoles en ese momento entendían con claridad de qué se estaba hablando, de la predicación del arrepentimiento y perdón de pecados. Decir que en la Biblia le faltan cosas es empezar a tirar dados a un libro tan sagrado como la Biblia. El Mateo 5, 17, 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La Biblia es un instrumento que desde la jota hasta el tilde, todo punto a punto, Dios lo dejó de manifiesto para que se cumpla. Y no hay nada que falte de la Biblia que no esté en la Biblia. Está desde la J hasta el tilde puesto para que se cumpla. Las enseñanzas de Jesucristo que se encuentran en la Biblia han sido por mucho tiempo una fuente de inspiración para la humanidad, dicen los mormones. Además existen enseñanzas adicionales del Salvador, un nuevo volumen complementario de las Escrituras, el libro del Mormón, otro testamento de Jesucristo. Entonces, ¿qué hablamos? Si alguien del cielo os anunciar otro evangelio, sea anatema. Y bueno, ellos mismos están promocionando otro testamento de Jesucristo. Estos libros le brindan paz y felicidad imperecederas al proporcionarle dirección inspirada a su vida. Por lo tanto, ellos dicen que la Biblia
se está quedando corta y es necesario más elementos para llegar a la salvación. En uno de sus libros, que es en Nefi, el segundo de Nefi, capítulo 29, de 6 al 13, por ejemplo en el versículo 6, dice: oh necios, ¿qué dirás? Una Biblia tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia. ¿Tendráis una Biblia de no haber sido por los judíos? Y ahí empieza a desarrollar el tema. Nos llama necios por considerar que existe solo una Biblia. Son necios los que piensan que solo existe una Biblia. Existen más elementos de convicción para entrar en el conocimiento de Dios. Bueno, así que dice que las escrituras son insuficientes, que la salvación no quedó muy bien manifestada y le faltaron elementos, y todavía nos dice que si vos considerás que está todo en la Biblia, sos un necio. Así son las bases y cimientos de la doctrina mormona. Estoy leyendo de sus fuentes oficiales. Acá tenemos, por ejemplo, cuáles son las fuentes oficiales, cuáles son los libros del mormón. Por ejemplo, ellos leen el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también interpretado por Joseph Smith, el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, La Perla del Gran Precio y Ayudas para el Estudiante, entre todas las demás profecías de los profetas que han venido desde Joseph Smith hasta el presente. Es decir, se sigue escribiendo la historia oficial y religiosa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días hasta el día de hoy, con las conferencias de los profetas y apóstoles que tienen hoy en día. Ya vamos a hablar de la organización y quiénes son esos profetas y apóstoles. Doctrinas y Convenios es una recopilación de revelación dada a los profetas de hoy en día, incluyendo a Joseph Smith. Este libro consta de 138 secciones más una declaración oficial que contiene la historia de la restauración de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Perla de Gran Precio es una selección de materiales que contiene 5 secciones. El libro de Moisés, es decir, que en la Biblia no hay un libro de Moisés, es algo que se le agrega, que es Moisés que escribió un libro. El libro de Abraham, lo mismo con Abraham. José Smith Mateo, José Smith Historia, los artículos de fe. Estos artículos fueron producidos por Joseph Smith. El libro del Mormón, publicado por primera vez en 1830 y consta de 15 libros. El 1 de Nefi, 2 de Nefi, Mosía, Alma, 3 Nefi, Mormón y Moroni. Esto es lo que se basa la doctrina religiosa de ellos, más lo que le mencioné, lo que está escrito por los profetas y apóstoles de ellos, que se toman como canónicos. El libro del Mormón es el libro más correcto de la tierra. Véase la introducción del libro del Mormón y enseña claramente la doctrina de Cristo. Enseña claramente la doctrina de Cristo. Es otro libro, es el mejor libro de toda la tierra. Así que la Biblia, correte, el mejor es el libro del Mormón. Particularmente en las lecciones que usted enseña a las personas. Utilícelo como su fuente principal de enseñanza del Evangelio restaurado. Así que, ¿qué es más importante, la Biblia o el libro del Mormón? Entonces te dicen, no, utilice el libro del Mormón porque es el más importante y el más correcto de toda la Biblia. El libro principal para la enseñanza del Evangelio restaurado es el libro del Mormón. Y así es como ellos tienen la base como de ese libro y dejan de lado la Biblia. José Smith declaró que el libro del Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y que un hombre se acerca más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Historia de las Iglesias, 4, página 461. En esta declaración de José Smith, la aceptación adecuada para correcto sería alineado a enderezado, por lo tanto, recto conforme a la verdad. Ahí dice, cada edición del libro del Mormón ha sido fundamental para atraer a las personas al conocimiento de la verdad por el Espíritu Santo. Véase Moroni 10, 3 a 5. Declaré a los hermanos que el libro del Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acerca más a Dios al seguir su precepto que los de cualquier otro libro. Entonces, otra vez, desestimamos la idea de que la enseñanza básica o la enseñanza esencial de salvación y de Dios está en la Biblia y tomamos al libro del Mormón como base y fundamento de todo eso. No hay una sola persona sobre la faz de la tierra que haya tenido el privilegio de conocer el Evangelio de Jesucristo por medio de estos 2 libros y que pueda decir entonces que uno es verdadero y el otro es falso. Ningún santo de los últimos días, hombre o mujer, puede declarar que el libro del Mormón es verdadero y al mismo tiempo decir que la Biblia no es verdadero. Si uno es verdadero, ambos lo son. Si uno es falso, ambos son falsos. Si Jesús vive y es el Salvador del mundo, José Smith es un profeta de Dios y vive en el seno de su padre Abraham.
aunque han matado su cuerpo, aún vive y contempla el rostro de su Padre Celestial y ha sido purificado como los mismos ángeles que rodean el trono de Dios. Y ningún hombre en la tierra puede decir que Jesús vive y negar al mismo tiempo mi afirmación en cuanto al profeta José. Este es mi testimonio y es firme. Doctrina y Convenio, DIB 459. Vieron que está clarísimo que toman al libro de Mormón como algo realmente sagrado. Y decir que es el libro más perfecto sobre todo de la tierra los eleva en una enésima potencia de una soberbia enorme. A medida que José Smith traducía el libro del Mormón, a finales de la década de 1820 y 1830, iba descubriendo algo más que la historia de los lamanitas y los nefitas. Más de una vez, el texto del libro del Mormón indicaba que se habían perdido muchas partes claras y preciosas de la Biblia. Otra vez, te indica, la Biblia es incompleta, le falta más claridad acerca de la salvación, se han perdido cosas, muchas partes claras y precisas de la Biblia. En el verano de 1830, solo unos meses después de la publicación del libro de Mormón, José Smith comenzó una nueva traducción de la Biblia con el fin de restaurar alguna de esas partes claras y preciosas. Esa labor desafiaba la opinión predominante de aquellos días que la Biblia contiene la palabra inefable de Dios, según se halla en el venerado texto de la versión en inglés del Rey Santiago. Es decir, que él también tradujo la Biblia a su visión. En 2 de Timoteo, vamos a ver qué dice la Biblia en capítulo 3. Capítulo 3 de 2 de Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo: persiste, continúa, estate firme en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el Nuevo Testamento, los apóstoles con claridad manifiestan que la escritura es más que suficiente para conseguir hacer una persona perfecta y ser salva en su plenitud. Persistir en la enseñanza, persistir en lo que dice la Biblia, que la Biblia es inspirada en Dios mismo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Desestimar a las escrituras, como lo dice el libro de Mormón o como le manifestó José Smith, es desestimar y despreciar el mensaje directo de los verdaderos apóstoles cristianos que pisaron la tierra, del verdadero mensaje de Jesús y del verdadero mensaje de Dios a través de sus profetas. Están escritos en la Biblia. Desmerecer, como acabé de decir, que está escrito en el libro de Mormón, a la Biblia, es desmerecer a Dios mismo y también es sacarle lugar a la verdadera salvación. Por lo tanto, si vos seguís el libro de Mormón por una revelación de unos ángeles anatemas, de un libro que nunca se vio y que depende enteramente del testimonio de una persona que tuvo realmente problemas jurídicos y que fue asesinado por eso, digo, tus bases de cimiento cristiano me parece que no están en la roca, sino que están en el barro. Por eso es importante saber todo de dónde vienen sus bases y sus cimientos. Quiero decirlo con respeto. Leamos la Biblia y no le faltemos el respeto a la Biblia mismo, que es donde están las bases y cimientos de todo, y que en la propia Biblia manifiesta que no necesita más nada. En Timoteo capítulo 4, en 9 de Timoteo, versículo 16 en adelante, dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quien te oyen. Es decir, que hay que mantenerse firme en la enseñanza propia de la Biblia. En las cosas que uno enseña tienen que ser sacadas de las bases mismas inspiradas por las escrituras sagradas de Dios, de los apóstoles y los dichos de Jesús y de los profetas anteriores. Si decimos que tomamos la base en otras cosas, no estamos haciendo lo correcto. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedases en Efeso, en 1 de Timoteo capítulo 4, para que instruyas a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni prestar atención a mitos y genealogías interminables, lo que dan lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Por lo tanto, hermanos, no hay que ir a mitos y a genealogías interminables, sino que circunscribirse en la palabra. Como te rogué, te pedí por favor que te quedas en Efeso para que instruyas a algunas que no enseñen doctrinas extrañas. Hay que mantenerse en las doctrinas de salvación. Hay que mantenerse en la doctrina cristiana como es, no modificar la doctrina. La doctrina cristiana está establecida en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los hechos de los apóstoles, en las cartas de los apóstoles, en la palabra de Jesús.
Si agregamos cosas y decimos que lo que se dijo anteriormente está mal, o le agregamos cosas, estamos actuando incorrectamente para con Dios. En Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia. Pero mire que no necesariamente quiere ser una doctrina extraña absoluta, puede ser una mínima doctrina extraña que puede generar una pequeña levadura que genere después un gran inconveniente para los miembros de la iglesia. Así que hay que estar celosos de que lo que una iglesia hace sea conforme está escrito en las escrituras y no conforme lo que diga un profeta anatema o cualquier otra cosa o una opinión personal. Aquellas cosas que se hacían eran en aquellos tiempos. Hoy en día vivimos en un tiempo moderno y estas cosas no las hacemos porque somos más liberales. Por ejemplo, el tema de varios temas. No quiero entrar en profundidad, pero ustedes que están escuchando sabrán de qué estoy hablando. En Romanos 16, 17, 18 dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Es decir, que las personas que vienen y traen enseñanza diferente a la iglesia, que no es la que está escrita en la Biblia, bueno, esa gente lo único que hace es generar divisiones y tropiezos. Y dan el consejo, Pablo a los romanos, y hay que, si vos querés hacer una cosa diferente que no está en la Biblia, andá a hacer tu religión o lo que sea, pero eso no es la religión de Dios, no es la religión de Jesús. Si vos viene uno y dice, un ángel del cielo me vino y me mostró esto, eso no está escrito en la Biblia lo que me está indicando. Así que retirás, no, pero la Biblia no es correcta, le faltan cosas. Yo tengo una cuestión más, me vino y dijo que había que complementar. No, es incorrecto, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Por lo tanto, no seamos ingenuos nosotros, llenémonos de Espíritu Santo y de sabiduría para entender cuáles son las doctrinas correctas, para seguir un camino correcto de Dios. Vos que vas a cualquier iglesia, fíjate si la doctrina que lleva la iglesia, la doctrina en general, cómo adoran a Dios, qué entienden por Dios, qué es la salvación, cómo hay que organizarse la iglesia, cómo se tienen que llevar adelante las funciones de la iglesia, los roles de cada uno de los hermanos, es decir, cómo actúan las personas en esencia, si se basan en la Biblia, si no se basan en la Biblia, si se basan en comentarios privados o se basan en comentarios fuera de la Biblia, si eso es correcto o no. Lo que se tiene que regular es en base a la Biblia misma. Siempre como lo que yo digo, si me vienen a hablar de la Biblia o me vienen a hablar de Dios, que sea con la base de la Biblia. En donde dice en la Biblia lo que me está diciendo que se tiene que hacer. La historia es un rico que en vida gozó de todo y un pobre que solo comía las migajas que dejaba el rico. Pero tarde o temprano al rico y el pobre se murieron. El pobre se murió primero y después cuando llegó el rico a morirse fue directo al infierno porque no tuvo esa humildad de reconocer el milagro de Dios. Entonces ve al pobre que está disfrutando en su lado y le grita a Abraham, porque estábamos hablando que se ve que eran judíos, padre Abraham, no es porque sea padre Dios, es padre Abraham porque descienden de Abraham los israelitas. Y le dijo a Abraham, mándame por favor a Lázaro que venga ahí y con un dedo me dé acá que tengo mucha sed y mucho tormento. El rico todavía seguía con esa soberbia de yo soy rico y poderoso y puedo mandar a quien sea, hasta un pobre andrajoso, pero no. Lázaro estaba en otra, ahora él era el ensalzado y el rico estaba en su sufrimiento. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá tampoco. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. ¿Qué quiere decir esto? También le seguía mandando órdenes a Lázaro. Primero le dijo que me traiga un poquito de agua en la punta del dedo. Y después cuando Abraham le dijo, no, hay una cima acá, que no puede ni ustedes para acá ni para allá. El que está en el cielo está en el cielo, el que está en el Hades está en el Hades. No puede, por el infierno no puede. Entonces le dijo, entonces envíalo, andá a decirle que vaya, y que le predique a mi padre y a mis 5 hermanos que están allá y que no quiero que vengan acá. Y seguía dándole órdenes. Entonces
a Abraham, que estaba en el paraíso, junto a Lázaro, y disfrutando de su virtud, le dijo, ¿sabes qué? A Moisés tienen, y a los profetas tienen, que los oigan. ¿Qué está diciendo? Que a las profecías de la Biblia, el Antiguo Testamento, que dice que no tiene la salvación según los mormones y que le faltan cosas, el propio Jesús dijo, en las Escrituras está todo, que escudriñen en las Escrituras que ahí está la salvación. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuese de ellos, por ejemplo Lázaro, de entre los muertos, se van a arrepentir, van a ver un fantasma o lo van a ver a Lázaro y ahí van a entender. Y Abraham, más a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas y nosotros, si no oímos al propio Jesús que vino, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Es decir, ni siquiera un fantasma venga y te diga, mirá, lee la Biblia. ¿Qué vas a esperar? ¿Que venga un fantasma a decirte? Pues si hoy en día tenemos la palabra de los profetas, de Abraham y de Jesús y de los apóstoles para darnos la salvación. Es el momento ahora, es el momento actual de aprender que la salvación está a nuestro alcance de la mano, con leer, con entender con el corazón, que hay que arrepentirse, pedirle perdón a Dios por los pecados, dejar que Jesús nos limpie con su sangre, manifestar que la sangre de Él nos purifica para poder dar el pie inicial de ser cristiano. Y eso está al alcance de la mano en la Biblia. Y acá en esto lo que quiero decir concretamente es desmerecer la Biblia como lo desmerecen estos artículos que vimos de los mormones, es desmerecer la salvación misma. Y aún es desmerecer y desmentir lo que Jesús dijo. Dios ha hablado por su Hijo en Hebreo capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que, ¿escuchaste? Tenés al alcance de tu mano las palabras de Dios, la palabra de Jesús, del Creador de todo. En Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de la luz se cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es decir, que a Jesús hay que escuchar, es a Jesús hay que tenemos que entender para ser salvos, no a Josemí, ni al hijo mormón, al hijo Moroni, ni al ángel mormón, sino a Jesús. En Apocalipsis capítulo 2, ustedes saben que yo siempre manifiesto estos versículos, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que muchachos, a ponerse las pilas. Habla de que si la doctrina que nos están enseñando están escritas en la Biblia, genial. Si no, nos viene esta condenación a nosotros. Nos da una condenación de sacarnos del libro de la vida o que no vengan las plagas del Apocalipsis. Y bueno, hasta acá quiero llegar con el primer video de la Iglesia de los Santos de los Últimos Tiempos, de Jesucristo de los Santos Últimos Tiempos. Voy a hacer varios videos en los cuales vamos a hablar de la historia, vamos a introducirnos en el libro del Mormón, de las profecías de José Smith, varias mujeres, de la poligamia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a decir varios puntos, espero que les guste. Den clic en me gusta, suscríbanse, analicen lo que se acaba de decir, piénsenlo, reflexionenlo, pidan a Dios sabiduría para entenderlo y bueno, vayan por el camino correcto. Con humildad lo digo, si tienen algún comentario, si les parece que dije algo que no era correcto, escríbanlo. Se va a debatir como corresponde y con sabiduría como gente como gente de paz que somos. Dios los bendiga, gracias por estar ahí. Vamos a seguir peregrinando con amor. Nos veremos muy pronto en el próximo video. Así que hasta luego.